Madres cristianas, vamos a ver algunas ideas para educar a los hijos en la fe. Hoy voy a compartir algunas ideas prácticas para acompañar a nuestros hijos en el camino de la fe. Quiero que sean cosas que todos podemos hacer, que son sencillas, que no van a agobiarte, que puedes empezar a aplicarlas poquito a poco y sin agobiarte, empezando por una y luego añadiendo otras a medida que vas teniendo ya las rutinas establecidas. Tengo 5 ideas para compartir contigo y una extra al final, pero obviamente la que no he incluido en estas 6 es que lo primero es el ejemplo. No puedes acompañar a tu hijo en la fe si tú no vives en la fe, y eso es básico. Muchas veces no le damos importancia hasta que tenemos hijos y queremos inculcarles a nuestros hijos algo que nosotros mismos no estamos haciendo, que es haz lo que digo y no lo que hago. Entonces vamos a cambiar eso y vamos a empezar por hacerlo nosotros para luego poder hacerlo también con los hijos, ¿sí? Lo primero que deberíamos tener es el hábito de leer la Biblia todos los días. No hace falta leer mucho rato ni mucho texto, basta con un poquito cada día. Y si no tienes costumbre de leerla, te va a venir muy bien empezar con tus hijos, porque así puedes empezar por una Biblia infantil. Lo mismo que cuando hablo de finanzas y no sabéis por dónde empezar, os digo, empieza por libros infantiles. Pues aquí también. Hay Biblias infantiles que están muy bien hechas, unas más resumidas, otras menos, pero en general suelen ser bastante fieles. Y además vienen ilustradas, lo cual siempre ayuda a entender mejor las historias, a recordar los personajes, qué hacían, quiénes eran. Nosotros ahora estamos leyendo esta, la voy a dejar enlazada abajo por si os interesa. Es bastante completa para ser una Biblia infantil. Tenemos otra que es mucho más resumida, que tiene unos dibujos preciosos, pero le faltan muchas cosas. Entonces esa otra va muy bien como introducción, pero esta es mucho más completa, tiene bastante texto, pero las historias están muy bien contadas y las ilustraciones son muy bonitas. ¿Qué pasa cuando lees la Biblia con los niños? Que hacen preguntas que muchas veces no sabes contestar. Pero eso es maravilloso porque es la oportunidad que te da a ti de investigar eso que te ha preguntado. Y no pasa nada por decirle al niño, mira, no tengo ni idea de que esto que me estás preguntando, pero muy buena pregunta, voy a investigarlo. Y entonces lo investigas para podérselo contar. Cuando tú te ves capaz de explicar algo, es que ya lo estás entendiendo. El segundo consejo es tener una rutina de oración, y esto personalmente creo que es mucho más difícil que tener una rutina de lectura de la Biblia, porque al final leer la Biblia pues es leer, y quien más quien menos todos tenemos una rutina de lectura de otras cosas, de ensayos, de novelas, pues incluimos la Biblia, no pasa nada. Pero la oración, eso es otra historia. Empezamos por oraciones cortas, sencillas y que podemos hacer siempre a la misma hora. Por ejemplo, la bendición de la mesa. Hay muchas oraciones para bendecir la mesa, elige una que te guste, que te veas capaz de memorizar, aunque al principio lo tengas que leer, y sabes que siempre es antes de las comidas, entonces no tiene pérdida, tampoco tardas mucho, no tienes que acordarte de ponerte una alarma a no sé qué hora, nada de eso, es cada vez que voy a comer, hago la oración. Aunque nosotros la verdad es que no empezamos por esta, sino que empezamos por el Ángelus, que se reza a las 12 del mediodía, bueno, en teoría a las 6, a las 12 y a las 6. Nosotros lo hacemos a las 12, que creo que es lo más común. Tenemos la ventaja de que como los niños no van a la escuela, pues a las 12 del mediodía están en casa, es un momento en el que solemos estar haciendo cosas juntos, y ahí sí tenemos una alarma puesta en el móvil para que no se nos pase la hora. Y otra muy fácil de memorizar y muy fácil de recordarlo en el momento es la oración que haces antes de acostarte. También hay muchas diferentes, pero a los niños les suele gustar mucho rezarle al ángel de la guarda. Si no te sabes ninguna oración, no te preocupes, en internet puedes encontrarlas o puedes comprarte un librito donde vengan los textos de las oraciones. Nosotros usamos este, que es en formato libretita, tamaño pequeño, y está específicamente diseñada para niños. Y otra forma muy fácil y entretenida de aprender a rezar es con música, con canciones. Hay muchas canciones que son salmos o son himnos, pero también hay otras canciones que están expresamente escritas como canción y que te ayudan a entrar en ese modo oración, que sin una ayuda externa a veces es muy difícil cuando no tienes el hábito. Y por supuesto tenemos el rosario. Mi hijo usa este, que aunque no es específicamente infantil, hay gente que lo ve y se cree que por el tamaño, que es pequeñito, y los colores, se creen que es un rosario infantil. No lo es un rosario misionero, pero nosotros no lo usamos como rosario misionero, sino como rosario normal. Truco importante, no hace falta que lo reces entero cada vez.
sobre todo con los niños que a lo mejor se van a cansar. Tú también te vas a cansar cuando no tienes la costumbre, y puedes hacer una decena cada día o incluso menos de una decena cada día hasta que vas tomando el hábito. El tercer consejo es: ¿qué hacemos con la catequesis? Nosotros personalmente hemos elegido acompañar a nuestro hijo a la catequesis. Hemos avisado, por supuesto, de que íbamos a ir, nos han dicho que éramos muy bienvenidos. Entonces vamos y simplemente lo que hacemos es que procuramos no participar, a menos que las catequistas directamente nos inviten o nos animen a participar, pero estamos allí para acompañarle, para que vea que no está solo, que es algo que hacemos juntos, igual que vamos a misa juntos, y para también saber qué es lo que les cuentan, cómo se lo cuentan, y cuando salimos de la catequesis o en los días siguientes podemos ayudarle a reflexionar sobre lo que les han enseñado y también a veces matizar algunas cosas que a lo mejor consideramos que no se han explicado bien. Pero además de eso hacemos catequesis en casa, aparte de la que hacen en la parroquia, y usamos estos libros que son absolutamente maravillosos. Hay 3, uno por cada año de la catequesis de iniciación. Tienen unas ilustraciones muy bonitas. Es un tipo de ilustración como muy actual que llama la atención a los niños. Las historias están muy bien resumidas, muy bien contadas, y al final siempre tiene unos ejercicios para completar, para confirmar que hemos entendido lo que hemos leído. Que esta parte a mí me sobre realmente, me parece muy escolar, pero no está de más y a mi hijo le gusta hacerlo. El cuarto consejo es cómo acompañar la misa a los niños. Primero, obviamente, ir al menos una vez a la semana, al menos el domingo y los días de precepto. El segundo punto, ir con ellos y sentarte con ellos. Hay misas infantiles en las que se separa a los niños de las familias. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y por lo tanto no participamos de eso. El tercer punto es explicarle lo que sepas de la liturgia, y lo que no sepas procuras aprenderlo y explicarle qué es cada cosa, por qué se hacen las cosas que se hacen, cuándo nos sentamos, cuándo nos arrodillamos, cuándo nos levantamos, cuándo hablamos, cuándo nos callamos, qué se hace, qué no se hace, por qué. Y antes de ir a misa lo que hacemos es leer las lecturas y el salmo del día para que ya nos suenen un poquito y para procurar entenderlas antes de que lleguemos allí. El quinto consejo es introducir el examen de conciencia. Nosotros lo hacemos con el niño una vez a la semana. El nuestro lo hacemos individualmente y el del niño lo hacemos conjuntamente, simplemente con una guía que son una serie de preguntas que se las hacemos a él y él tiene que pensar, y en la medida que quiera compartir con nosotros o comentar si lo ha hecho o no lo ha hecho, o ha hecho bien o ha hecho mal y por qué, con la idea de que haga propósito de enmienda, es decir, con la idea de que la próxima vez que esté en una situación como esta, a ver si me acuerdo de que esta vez no actué bien y tengo que hacerlo de otra manera. En la membresía que tenemos aquí en YouTube, que ya hemos hablado un poco de este tema de educar en la fe, surgió una pregunta muy interesante que era: ¿cómo introduces el examen de conciencia sin que se sienta mal con ello? A mí me sorprendió la pregunta porque en ningún momento pensé que se pudiera sentir mal por eso, porque al contrario, es algo bueno, es algo positivo, porque te da como un marco, ¿no? Sobre todo en el entorno de la crianza libre, de la crianza respetuosa, se tiende a dar demasiada libertad, y cuando tienes demasiada libertad no tienes unos límites claros, no tienes una guía clara de qué es lo que se supone que se puede hacer o que no se puede hacer, o que está bien hacer o que está mal hacer. Y esto, por el contrario, sin restringirte en exceso, te da una guía de qué es el bien y qué es el mal, básicamente, cómo bajamos eso a tierra y cómo influye eso en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra toma de decisiones, en las cosas que hacemos. Así que la forma de introducirlo simplemente es con naturalidad y sabiendo que no es algo por lo que se le va a juzgar, no le vamos a decir ¡ay, qué mal que has hecho esto! No, al contrario, esto nos sirve para reflexionar, para que la próxima vez lo hagas mejor, y quién no quiere hacer las cosas mejor. Yo es que lo veo claramente con los videojuegos. Juegan a un videojuego, se equivocan, les sale mal, se mueren, pierden, y entonces repiten ya con esa experiencia y aprovechan esos errores para la siguiente vez hacerlo mejor. Y eso es lo mismo, pero en la vida. Y el bonus tip, que es un resumen que incluye todos los anteriores, es incluir a Dios en tu vida cotidiana. La fe no es simplemente llevar un crucifijo, ir a misa los domingos y llevar al niño a catequesis. No, la fe es, como decía sobre el examen de conciencia, la fe es lo que te da la guía para saber cómo vivir tu vida. Entonces, tener tu rutina de oración, tu rutina de leer la Biblia, hacer examen de conciencia, ir a misa, los sacramentos, tener siempre esta guía a la hora
a la hora de tomar decisiones, saber dar gracias a Dios y a los demás, saber pedir perdón a Dios y a los demás. Todo eso es vivir en la fe y todo eso es algo que tenemos que tener integrado en nuestro día a día si queremos transmitírselo a nuestros hijos sin que sea una complicación y sobre todo sin que sea una incoherencia. Cuéntame en los comentarios qué más haces para acompañar a tus hijos en la fe y vamos a compartir ideas y recursos entre todos.